¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos acompañe siempre. Continuamos con las bienaventuranzas y hoy vamos con la segunda, que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Básicamente, mis amados, podríamos encontrar tres razones para el llanto del que abarca esta bienaventuranza. Y uno es el llanto, el lloro por la tristeza, por la aflicción personal. El llanto, el lloro, la tristeza y el desconsuelo por la aflicción que hay en el mundo. Y en tercer lugar, el llanto y el lloro a causa del pecado propio. Es decir, vuelvo y repito, número uno, el llanto por las tristezas y el abatimiento personal, por los dolores y las angustias por las que atravesamos. En segundo lugar, por los dolores y las tristezas, aflicciones y la desesperanza que hay en el mundo entero. Y en tercer lugar, el llanto y la tristeza y el dolor por el propio pecado. Esto puede tener algo de las tres, pero tal vez nos concentramos más en la tercera posición, y es: bienaventurados los que lloran a causa de su propio pecado, porque el pecado hace grandes estragos. En primer lugar, en todo esto, para todos, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios hermoso que es Padre de toda consolación. Así empieza la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, en todas, para que nosotros podamos consolar a los que están en tribulación con la misma consolación con que somos consolados, para que abunde en nosotros la consolación y no la tristeza. Realmente el ser humano sufre. Número uno, bienaventurados los que lloran, ellos que recibirán consolación. Pero entiende una cosa, para que de una vez por todas huyas del pecado. Lo que el hombre siembra, eso definitivamente cosechará. Estás cosechando tempestades, fue que sembraste vientos tormentosos. Empieza por hacer correctivos en tu vida, para que tu vida salga de la amargura, de la desesperanza y del dolor. El pecado trae una tristeza y una congoja grande y dolorosa. Como dice en Miqueas capítulo 2, ay de aquellos que maquinan perversidades en sus camas, y cuando se levantan en la madrugada salen para consumarlas y quitan las heredades de las personas. Y dice Dios: yo pienso hacer un mal tan grande a esa familia que ha hecho tan grande maldad, de la cual no podrán levantar y sacar su cuello, levantarse erguidos. De manera que mucha gente está sufriendo porque ha hecho grandes maldades. Indiscutiblemente, una ley inexorable. En alguna ocasión dije esto y alguien me dijo: yo no estoy de acuerdo con eso, con que una persona cosecha lo que siembra. ¿Por qué? Pues no iba a entrar en discusiones. Y realmente la palabra nos previene y nos advierte de los que hacen maldad y prosperan. Y está, te recomiendo que te leas el Salmo 73 y el 37, los dos invertidos los números. El 73: no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, por tanto la soberbia les corona y se cubren de vestido de violencia, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, son altaneros. Pero el final de ellos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, tienen un fin aterrador. Entonces puedes estar sufriendo porque has sembrado incorrectamente, de manera que empieza por sembrar virtudes.
generosidad, bondad, ternura, solidaridad. Si dieres tu pan al hambriento, nos dice Isaías 58. Si saciares el alma afligida, dedícate a saciar el alma afligida para que veas que tu vida será un completo gozo, como dice el mismo Isaías 58. Nacerá tu luz como el alba y tu oscuridad será como el mediodía. En segundo lugar, vemos la tristeza de aquellos que ven el mundo en una decadencia aterradora, con un colapso de la moral sin parada. Vamos en una caída libre de la cual nadie puede parar esto, solo Dios. Pero por eso es que predicamos el Evangelio: abandone el pecador su pecado y su maldad, acérquese a Dios y haga la bondad. El mundo está mal, como dice en Isaías también capítulo 24, quebrantaron el pacto eterno, como lo dice en Habacuc capítulo 1, se olvidaron del derecho y la justicia sale torcida. Por eso dice Dios: yo traeré un mal sobre este pueblo y levantaré un pueblo fiero que los va a oprimir. Es una ley que nadie puede derogar. Pero el punto especial de esta bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este es el llanto por el propio pecado. Reconocer, mis amados, lo que el pecado puede hacer. ¿Qué puede hacer el pecado? Clavar a la persona más hermosa, bella, pura, santa, virtuosa, encantadora, clavarla en una cruz. Eso fue lo que hizo tu pecado y el mío. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Pues te confieso que fuimos todos nosotros. Nuestro pecado le llevó a la cruz, porque Él vino a pagar la deuda que había en el pecador. De manera que sufrir por frustraciones es una cosa, sufrir por el pecado es otra. Y te frustras porque lo hiciste mal. Pero el pecado, cuando queda al descubierto, nos hace ver la necesidad de la gracia de Dios. Cuando vemos la hermosura de la santidad de Dios, inmediatamente resalta a nuestros ojos la pecaminosidad imparable que tenemos. Por años yo le decía a mi esposa: yo no vuelvo. Llegaba borracho toda la semana, y le decía: yo no vuelvo, yo no vuelvo, yo no vuelvo. Y eso es remordimiento. Me la pasaba todos los días en el yo no vuelvo, remordimiento. Hasta que un día Cristo tocó mi corazón y no volví. No volví y le di la espalda al pecado, a la infidelidad y a los desórdenes que causa el pecado. Puede destrozar la vida de una persona, y de hecho lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Él vino y puso su vida para darnos salvación. Él vino y murió por nuestros pecados. Es el poder de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero ¿qué recibimos? Consolación. ¿Cuándo? Cuando reconocemos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabes que un pecador no reconoce su pecado. El ser humano no reconoce, de hecho, de buenas a primeras, la valoración de los hechos personales, y sí está mirando el pecado de los demás. Es asombroso cuando se está juzgando a otra persona, como el ser humano es tan implacable, tan duro y tan cruel cuando otra persona se equivoca y tiene un juicio de valor cruel e implacable hacia los demás, habiendo hecho lo mismo. Tú que dices que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe blasfemar, con adoración a los ídolos deshonras a Dios. Entonces, mis amados, el que nos puede dar a nosotros conciencia de pecado es el Espíritu Santo, y Él está diciéndote: reconoce tu pecado,
reconoce y llora por el pecado, que ese pecado llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y ese pecado conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Reconoces que tienes pecado en tu alma, que practicas el pecado, apártate, dile: Dios, me arrepiento. No en vano la primera prédica de nuestro Señor fue: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. La misma de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino estaba donde estaba el rey, y el rey estaba entre nosotros, y vino a derrotar el pecado. Si no lloras por tu pecado, es porque estás muerto espiritualmente y no tienes sensibilidad. Pero aquí está el Espíritu Santo diciéndote: mira hacia adentro, como dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El Señor tiene que examinarnos, porque si nosotros nos examinamos, lo pasamos por alto. Pero cada día el Señor me recuerda de cuántas cosas me ha librado. El Señor me libró de tantas cosas por mis propias malas elecciones. Escogí mal y me libró de todas mis angustias, como dice el Salmo 34:7. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Quieres ser librado? Reconoce tu pecado, llora a Dios, implórale, arrepiéntete y entrégale tu vida, y verás en ti una vida gozosa, tranquila, apacible, sosegada, bendecida y próspera. Reconocerás el gozo de la presencia de Dios en tu vida, porque Él prometió consolación para el que sufre por haberse equivocado, por estar pasando por angustias y tristezas, como lloró Jacob, amarga, dolorosamente e inconsolablemente por la pérdida de su muy amado hijo José. Lloró inconsolablemente. Esa es la bienaventuranza del que sufre, llorar inconsolablemente, porque nuestro pecado nos está llevando a la ruina, a la miseria y a la desesperación. Pero hay una vía de escape, y es nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, el que tiene sensibilidad por el dolor por el que atraviesa la humanidad. Cuando una persona está sufriendo, puede descubrir dos cosas: el amor de algunas personas sensibles que extienden su mano para ayudar, apoyar y dar consuelo, y el maravilloso y poderoso y tierno brazo extendido de Dios para darnos consolación, el Padre de toda consolación. No seas insensible con el dolor de los demás, como te he dicho, Isaías 58, si saciares el alma afligida, será tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Bienaventurados los que lloran por el dolor que causa el pecado en su alma. No has llorado porque no tienes sensibilidad, pero el Espíritu Santo está para dártela cuando le dices: sí, me arrepiento. Inclina tu rostro y dile que has pecado y que necesitas la fortaleza para salir de ese estilo de vida. Y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Sácame del pecado y haz de mí una persona virtuosa. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.